Listo. Hola David, ¿cómo te va mi hermano? Qué bueno saludarte otra Hola vez. Cristian. Aquí ¿Cómo estamos. estás? Qué bueno verte. Gracias, hombre. Aquí estamos listos para continuar con el libro de Apocalipsis. La semana pasada quedamos, bueno, en realidad hemos hablado bastante del libro y hay muchas cosas que son interesantes, ¿no? Porque a medida que vamos avanzando nos encontramos con muchísimas otras cosas que nos llaman la atención. Y esperamos, bueno, hoy día terminar el capítulo uno. Hoy día terminamos el capítulo uno y así la próxima semana podemos empezar a hablar un poco acerca de las iglesias, ¿no? Porque como hemos visto, la carta del Apocalipsis está escrito básicamente como mensaje para las 7 iglesias de Asia, como dice el versículo 4. Y la semana pasada también hablábamos acerca de cómo, bueno, dentro de varias cosas que hablamos, el versículo 9 nos mostraba una, ¿cómo se puede decir? Un ejemplo básicamente para el liderazgo, ¿no? Porque Sí. Juan, siendo el apóstol, al igual que Pedro, se consideran iguales entre los demás. Pero hoy podemos ir concluyendo y hablando un poco acerca de todo lo que Juan también vio, porque en realidad a partir del versículo 10 más o menos vamos a hablar hoy día, se nos va Ujú. mostrando todo lo que él vio y también las cosas que él escuchó, ¿no? Entonces, si querés, podemos Sí. partir por ahí y vamos avanzando. Sí. Bueno, lo que estábamos hablando, otra cosa también de la semana pasada fue el verso 10, la frase, y vino sobre mí el Espíritu. Ajá. Estaba yo en el día del Señor, también compartimos esto, pero nos quedamos pegados en la frase, y vino sobre mí el Espíritu. Mm. En Apocalipsis hay dos, tres, cuatro bloques en donde repite esa frase, como, y vino sobre mí el Espíritu, y me mostró el Espíritu, y Mm. vino sobre mí el Espíritu, y decíamos que veían, eran como, ¿qué hace el Espíritu Santo en la persona en la que hace sentir su influencia? Y hablamos también de esa contradicción a veces que podemos creer, que no es contradicción en el fondo, Ujú. que es, porque ya somos bautizados, ya tenemos el Espíritu Santo. Mm. Pero eso no quiere decir que el Espíritu Santo nos esté guiando en todo, ni que estemos llenos del Espíritu Santo. Entonces, Ajá. pensábamos en eso, es como necesitamos ser llenos del Espíritu, guiados del Espíritu, para también poder hacer la obra de Dios. Y aquí el punto era, al menos lo que vimos la semana pasada, eran esas cuatro porciones, algunos la usan como bloques para estudiar Apocalipsis, cuatro bloques. Eh, Primero, cuando viene el Espíritu, aquí en el versículo 10, Ujú. él tiene una revelación y escucha un mandamiento. Escribe a las 7 iglesias. Mm. Y se escucha, Exacto. pero cuando él se da vuelta, mira, y eso hay varias ocasiones donde pasa eso en Apocalipsis. Él escucha una cosa, pero al mirar ve algo distinto a veces. Y él escucha, oye, escribe a las 7 iglesias, pero se da vuelta Ah. y ve a alguien semejante al Hijo del Hombre caminando entre los 7 candeleros de oro. Mm. Y el punto era, alguien que está lleno del Espíritu, alguien en quien está trabajando el Espíritu Santo, ve a Jesús, pone Ajá. sus ojos en Jesús, Mm. está aprendiendo de Cristo cada día. Y no solo Cristo como alguien, simplemente un personaje histórico, sino alguien vivo en medio de su iglesia. Y después veíamos Ujú. que los 7 candeleros eran la iglesia, los versículos 19, 20, por ahí da las explicaciones, que los Ajá. candeleros son símbolo de la iglesia. Y veíamos también que alguien que trabaja, en quien desciende el Espíritu Santo, capítulo 4, Ujú. lo, el Espíritu lo mueve y lo transporta al trono celestial, donde está Mm. toda la Exacto. creación adorando a Dios. Alguien lleno del Espíritu tiene a Dios en el centro de su corazón. Dios Mm. está entronizado en su vida y Dios es el motivo de su adoración. No es Él, no es su humanismo, no son otras cosas. No es el emperador, que era el centro de la adoración del imperio romano. Mm. Vemos que él también, cuando lo lleva el espíritu, le muestra al mundo lo que está viendo, la sociedad, que era como Mm. una mujer montada sobre una bestia de 7 cabezas. Entonces alguien que también, que tiene el Espíritu Santo, entiende que está en medio de una guerra espiritual. Claro. No estamos acomodados en esta tierra, ni Mm. nosotros somos transformados, pero no conformados con el mundo. El Mm. mundo del apóstol Juan no es nuestro mundo. Han Mm. pasado 2000 años de historia, pero Satanás está detrás manejando los hilos. Claro.
Y lo otro era que en Apocalipsis 21 aparece lo mismo. El Espíritu de Dios me llevó y me mostró la nueva Jerusalén, la ciudad santa, que era la iglesia en el cielo. O sea, el Espíritu de Dios nos muestra la visión que Dios tiene por nosotros y nos muestra el cielo. Alguien que de verdad tiene el Espíritu Santo de Dios trabajando en su vida. Es alguien que trabaja por el reino de Dios, que trabaja entendiendo que esta vida es solo una pequeña etapa. Y que la vida verdadera es la eternidad con Dios. Y se prepara para eso. Pero en todo este trajín diario es muy fácil que se nos olvide, aún sirviendo para el ministerio, se nos puede olvidar que nosotros no somos ciudadanos de esta tierra, que somos ciudadanos del cielo. Entonces, esto es como, oh, qué animante ver lo que uno puede aprender, práctico de Apocalipsis, y son enseñanzas de vida. Por esto lo que decíamos al principio en el prólogo, que era bienaventurado, los que escuchan las palabras de este mensaje profético, es como felices, dichosos los que escuchan las palabras de este mensaje profético y hacen caso, dice la NBI, hacen caso de lo que aquí está escrito. O sea, esto es para hacer caso, esto es para vivir, para aplicar. Apocalipsis es un libro de principios bíblicos expresados en un lenguaje de literatura apocalíptica, un género que es un poquito difícil de entender, pero es práctico. Sí, no, y interesante. Y fíjate que no estoy seguro si hablamos de esto la semana pasada. Creo que hemos estado hablando de lo que voy a mencionar ahora a lo largo de todos estos mensajes que hemos estado dando, pero fíjate que no me había puesto a pensar en el detalle que aparece aquí en el versículo 11. Dice, bueno, escuché una voz fuerte como de trompeta que decía, escribe en un libro lo que veas y envíalo a las 7 iglesias. Le dice, escríbelo en un libro. La versión Reina Valera también menciona lo mismo, escríbelo en un libro. Y después le dice, y envíalo a las 7 iglesias. Interesante porque fíjate que, primero, cuando se nos habla esta idea de que Juan estaba recibiendo esta revelación, también hay comentaristas que mencionan que probablemente Juan estaba como en un éxtasis, en algo, a lo mejor estaba orando, quizás estaba tan consumido por lo que él estaba orando en ese momento, que probablemente vio esta visión, no como que se te abrió el cielo de repente, ¿no? Sino que fue algo más bien en un momento de profundidad, de mucha reflexión. De reflexión. Entonces, ¿perdón? De reflexión. De reflexión, claro. Y me llama la atención porque dice, escribe en un libro lo que veas. Y es bien importante esto porque cuando nosotros recibimos el mensaje, necesitamos tomar muy en serio lo que Jesucristo nos dice en las Escrituras. Especialmente Juan está recibiendo un mensaje que él va a compartir con las 7 iglesias del Asia. Entonces es un mensaje sumamente importante y Jesús no le da a entender que simplemente escuche, ¿no? Porque hay personas que podemos escuchar, o sea, muchos de nosotros somos buenos para escuchar el mensaje, pero como lo hemos estado hablando, Jesús también quiere que compartamos el mensaje, que escuchemos lo que Él dice, pero al mismo tiempo que compartamos. Y esta es una gran tarea para nosotros, ¿no? Una gran enseñanza, porque como cristianos no debemos ser solamente consumidores, sino que necesitamos también aportar para que el crecimiento en la gente se vaya desarrollando, ¿no? Y aquí dice, bueno, escribe en un libro lo que veas y envíalo, es decir, compártelo. Ahora es un mensaje específico para estas 7 iglesias, pero al mismo tiempo para nosotros es un mensaje de llamado a atención, ¿no? Escucha lo que te estoy diciendo y también comparte. Entonces, bien interesante pensar, en primer lugar, que probablemente Juan estaba en un éxtasis. Hay una escritura por ahí, por el Antiguo Testamento, donde en Ezequiel, si no me equivoco, también estaba como en una reflexión profunda y cae de rodillas, ¿no? Y también se encuentra con imágenes, con visiones que le permiten ver cosas también a él en ese momento. Y al igual que Juan, pues ambos fueron de cierta manera poseídos, posesionados por el Espíritu y movidos en esa visión de un lugar a otro, ¿no? Como tú dices, Juan no solamente fue movido a mirar cosas terrenales, o sea, no fue movido de un lugar de la isla a otra, sino que él vio cosas espirituales, vio bajar la iglesia, por ejemplo, él vio el trono de Dios, él vio muchas cosas que son revelaciones también para Juan y que él va a mencionar en el libro. Entonces, súper importante todo este versículo también que estamos tocando ahora, ¿no?
Sí, yo creo que tiene mucho que ver lo que estás diciendo con el verso 3, cuando dice, dichoso el que lee y dichoso los que escuchan. Hay versiones, ya no me acuerdo cuáles, pero hay versiones que dicen, dichoso el que lee en voz alta y dichosos los que escuchan. Entonces, porque debemos entender que en este tiempo los libros no eran, no todo el mundo tenía un manuscrito, no todo el mundo tenía un rollo, un pergamino o un códice, no sé, de la Biblia. Era algo muy carísimo. No sé si todos sabían leer también, entre los paganos no todos sabían leer. Entonces, Claro. algo que se hacía era, había alguien que en la iglesia se dedicaba a leer, era como la sinagoga, se dedicaba a leer en voz alta y los demás Ujú. solamente escuchaban, y esa era la forma. Entonces Mm. tiene que ver, ese mismo espíritu es el que tú estás reconociendo, lo que también le dice a Juan. Tú vas a tener Claro. una revelación, pero escríbela, no te la quedes para ti, Mm. involúcrate, sirve a la iglesia con esto. Hay un propósito en Claro. esto. Sí. Y lo segundo es como que es difícil, ¿de dónde sacó los materiales Mm. para fabricar un libro? Si estaba preso, o sea, es una isla, no Claro. era una isla de recreo, no era que fue a una tienda de antigüedades o vendió papel, no sé, no tengo Mm. idea qué habría, pero me imagino que no sé si había un mercado, si habían libros, habían vendedores, o era Mm. una cárcel, o cómo era, no me imagino cómo era esa isla Mm. cárcel, Sí. pero igual me imagino que es difícil el mandamiento, es como, fabrica, escribe esto, ¿dónde? O Ajá. se consiguió un rollo, un manuscrito y lo borró, le sacó todo lo que tenía y tuvo que escribirle de nuevo, pero es interesante porque la labor de escribir era de él. Claro. Dios le entregó la visión, pero Ujú. tú haz tu trabajo. Sí. Ingéniatela. Dios te va a dar inteligencia, pero tú tienes un ministerio, tienes una labor, una misión que cumplir. Mm. Dios te va a ayudar, pero es tu trabajo, vamos, hazlo. Tú escribe, tú busca un lugar, tú hazte un libro. Y conseguir los materiales, la tinta, el papel, no sé, o el rollo, o matar un animal y secar y hacer un pergamino, eh, no Mm. sé. Pero también es interesante esa idea, que es como, Sí. Sí, pues no, llama la atención porque es un mandato básicamente, escribe en un libro, lo que vas a mencionar. Y bueno, algo también que es interesante de mencionar y que de cierta manera va abriendo un poco la visión acerca de para quién es esta carta, porque en el versículo 4 se nos dice que está escribiendo esto para las 7 iglesias de Asia, en la provincia de Asia. Pero ya en el versículo 11, al terminar prácticamente, dice a quién tiene que enviar la carta. O sea, una carta especialmente dirigida a estos lugares, ¿no? Él dice, escribe en un libro lo que veas y envíalo a las 7 iglesias, a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardis, a Filadelfia y a la Odisea. Es un mensaje dirigido a estas iglesias. No quiero entrar como en la redundancia, ¿no? Pero es tan importante mencionar nuevamente que esta carta está escrita en un contexto específico, está direccionada para unas personas específicas, en un tiempo específico, en un momento de la historia cristiana también que es específico. ¿Y por qué lo digo? Porque en otras veces lo hemos mencionado también. Hay un abuso de la carta, ¿no? Hay un abuso de la carta. Entonces muchas personas piensan que la carta está direccionada a ellos mismos o a una iglesia en especial ahora mismo, y no es así. Está direccionada a unas iglesias específicamente mencionadas acá que tenían ciertos problemas cada una, pero en este contexto. Ahora, como también lo hemos dicho en otras ocasiones, todo lo que aparece aquí sirve, pues, ¿no? Para cada uno de nosotros, porque es una carta para practicar también aún en la actualidad. Pero a partir de aquí, termina él mencionando las 7 iglesias a las que está dirigida la carta y empieza esta visión, ¿no? Esta visión sobre Jesús. A ver, él ve a Jesús. Hoy día le preguntaba a un grupo de muchachos en la iglesia que habían tenido su lección de preadolescentes y habían estado hablando acerca de conocer a Dios, ¿no? Ellos estaban hablando de Juan 3, verso 16, y estaban conversando en esa charla acerca de cómo es Dios, de conocer a Dios. Yo les pregunté, ¿y cómo es Dios? Y bueno, uno me decía que se lo imaginaba con barba y como un hombre, ¿no? Como una persona. Y claro, esa es la idea que a muchos de nosotros se nos ha dado, pues, ¿no? Tenemos la idea de que Dios es como un anciano con pelo blanco largo,
barba, qué sé yo. Y muchas veces la imagen de Dios sigue básicamente la imagen que nosotros tenemos de las mismas personas, ¿no? Y así mismo con Jesucristo, porque no tenemos realmente una imagen clara. Pero aquí, David, aparece una imagen impresionante sobre Jesucristo. Esta es una imagen tremenda porque nos muestran cosas grandiosas, ¿no? Entonces sería buenísimo ahora empezar a conversar sobre eso. Sí. Bueno, y vamos entonces al verso 12. Ya, dale. Verso 12 dice, aquí dice, yo estoy leyendo la versión NBI, ¿ya? Dice, Sí. me volví para ver de quién era la voz que me hablaba. Y al volverme vi 7 candelabros de oro. Mm. En medio de los candelabros estaba alguien semejante al Hijo del Hombre, vestido con una túnica que le llegaba hasta los pies y ceñido con una banda de oro a la altura del pecho. Bueno, quedémonos hasta por ahí, mientras tanto. Ujú. La visión es, esta se conoce como la primera visión en el libro de Apocalipsis, la primera visión. Jesús, quiero decir, Juan, ¿qué es lo que ve? Ve a Jesús, es lo primero. Ajá. Escucha una voz, y eso, recordemos, después nos vamos a dar cuenta, es como varias veces pasa esto, escucha una voz, pero cuando ve, da otro detalle. ¿Qué es Mm. lo que dice? Me volví para ver de quién era la voz que me hablaba, y al volverme vi 7 candelabros de oro, y en medio de los candelabros estaba alguien semejante al Hijo del Hombre. Entonces, la Mm. pregunta es, bueno, ¿qué son estos candelabros de oro? La misma Biblia nos da la explicación, después el verso 20 dice, esta es la explicación del misterio de las 7 estrellas que viste en mi mano derecha y de los 7 candelabros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candelabros de oro, o sea, y los 7 candelabros son las 7 iglesias. O sea, no Claro. necesitamos ir muy lejos para, por lo menos en esta imagen, ver qué es Ajá. el candelabro, la iglesia. Mm. ¿Quién está en medio de la iglesia? Jesús. Jesús, claro. Me volví para ver de quién era la voz que me Sí. hablaba, y al volverme vi 7 candelabros de oro. En Mm. medio de los candelabros El estaba Hijo del Hombre. alguien semejante al Hijo del Hombre. Entonces, Ajá. ya la primera enseñanza, Jesús está en medio de su iglesia. Sí, Jesús está así es. trabajando entre nosotros. Hay una escritura que está ahí en 2 Corintios 6:16, Ujú. que dice que es una promesa para los cristianos. 2 Corintios 6:16, que dice, ¿en qué concuerdan el templo de Dios y los ídolos? Porque Mm. nosotros somos el templo de Dios viviente. Como Él ha dicho, viviré con ellos y caminaré entre ellos. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por tanto, el Señor añade, salgan de en medio de ellos. Entonces, usa el lenguaje bíblico, de profecías bíblicas, que es como hecha el cumplimiento de una profecía. Dios ya está viviendo con nosotros, Él está trabajando. Jesús no está Mm. solamente sentado en el trono, que sí, es una realidad, se sentó Ajá. a la diestra del Padre, pero a través de su Espíritu Santo, Él está trabajando entre nosotros, Él nos está animando, Él está Mm. con su iglesia. Y esto ya me desafía en mi cristianismo, porque hoy en día se ha popularizado un cristianismo que es yo y Dios, y nadie más. Claro. Sí. Oye, ¿y tú tienes una relación con Dios? Sí, yo soy cristiano, yo leo la Biblia, la leo todos los Mm. días, y oro todos los días. Y estás unido a alguien, trabajas con algún hermano, perteneces a alguna iglesia, no, no, yo y Dios nomás, no, yo y Dios, Ajá. no necesito la iglesia. No, pero si Mm. Jesús está trabajando, está caminando en la iglesia, Él está Claro. sirviendo, Él está ayudando, Él está animando desde allá y está llamando a Mm. vivir en comunidad. Entonces esto Mm. ya es una enseñanza profunda que Claro. podemos entender que está anunciando Jesús. Ujú. Claro. No, y esto se relaciona también con muchas otras escrituras, ¿no? En el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, cuando Dios dice que él va a ser su Dios y el pueblo va a ser, y ellos serán su pueblo. Y esto también se comenta a través de Juan, ¿no? El Evangelio de Juan también menciona en uno de los capítulos donde, y él vendrá a vivir entre nosotros y caminará con nosotros. O sea, todo está relacionado básicamente con la vida cristiana, bueno. Entonces es bien importante considerar que Jesucristo está en medio de nosotros, está en la iglesia. Ahora, por medio del Espíritu Santo sabemos que vive en nosotros, ¿no? Que no solamente está ahí en la iglesia. Ahora, es bien importante eso que tú mencionas, que menciona la Escritura.
Pero a lo que alude, porque fíjate, si nosotros los cristianos tenemos plena conciencia de que Jesús está en medio de la iglesia, entonces nuestra vida cristiana va a ser muy diferente a como podría ser hoy día. El nivel de santidad que deberíamos tener sería mucho más profundo que el que podemos tener hoy día. Por ejemplo, abundan en las iglesias, ¿no? Y en todo tipo de grupos religiosos, que hay hermanos o personas que hablan mal de otros, por ejemplo, que se fijan en algunas cosas que otros hacen o no hacen. Pero si todos nosotros tuviéramos plena conciencia de que Jesús está ahí, aún entre nosotros, de que Jesús está entre nosotros, porque somos la iglesia nosotros, ¿no? Entonces, está aquí, pues, ¿no? Está escuchando, está mirando, está pensando, está influenciando, el Espíritu Santo está trabajando entre nosotros, está trabajando con nosotros. Si uno realmente es consciente de eso, entonces su nivel de santidad, de compromiso, de pureza, pucha, realmente sería probablemente muy diferente al que muchas veces vivimos, pues, ¿no? Porque esto nos llama no solo a vivir, por ejemplo, en pureza, santidad, integridad el día domingo o el día de la reunión de la iglesia, porque algunos pueden pensar, bueno, el domingo es cuando esto pasa. El Señor No, está. Él el está Señor todo. está, claro, el Señor está Vive el con nosotros. domingo. Exacto, el Señor está con nosotros, vive con nosotros, está con nosotros en todo lo que hacemos. Entonces, cada día, nosotros los cristianos debemos tener conciencia de que Jesús está con nosotros. Y esto es importante para todos los que están escuchando esta lección, porque muchos no consideran, o en algunas ocasiones no consideramos a Jesús en nuestra vida, en el diario vivir. Y Él está siempre, en todo momento. Entonces, tan desafiante esto, porque necesitamos nosotros tener conciencia de que Jesús está, independiente de lo que estamos haciendo. Ahora, fíjate tú, si realmente tenemos conciencia de que Jesús está en la iglesia, de que Jesús está entre nosotros, pues todo lo que hacemos realmente va a tener una connotación diferente en nuestra vida. Cómo hablamos con la esposa, cómo hablamos con el esposo, viceversa, cómo hablamos con los hijos, el nivel de arrepentimiento que tenemos todos nosotros, de conciencia, eso sería algo, debe ser algo muy importante en nuestra vida, porque Dios está ahí, Jesús está en medio de nosotros. Pero es genial, ¿no? Poder pensar de esa manera. Sí, me acuerdo mucho de lo que en Génesis 17, estaba buscando aquí la escritura, Génesis 17:1, cuando Dios le habla a Abraham y le dice, vive en mi presencia, y en la Reina Valera dice, y sé perfecto, o sé intachable, o sé íntegro, depende de la versión, pero Dios llama a Abraham y le dice, vive en mi presencia, o sea, la presencia de Dios, yo cuando yo era, cuando eran pequeños, teníamos el concepto de que tú ibas a la iglesia a sentir la presencia de Dios. Y ahí se sentía la presencia. Pero Claro. no está la enseñanza que Dios le dice a Abraham, oye, vive en mi presencia. 24/7. O sea, no es ponerte un uniforme, Sí. sentirte callado, cantar 2 horas, terminó, media vuelta y sigues con tu vida normal, sigues con el chisme, sigues con la impureza, o sigues con simplemente sin hacer nada malo, pero no con la conciencia de que estás en la presencia de Dios y que Él está en ti. Entonces, el concepto de la enseñanza de el Hijo de Hombre que ve en medio de los 7 candelabros es el concepto de, oye, estamos llamados a vivir en la presencia de Dios. Jesús está con nosotros todos los días, no solamente cuando nos reunimos, cuando estamos solos, a puerta cerrada. Él camina entre nosotros, Él es testigo. De hecho, esa es una de las bases de lo que Él repite después cuando le envía el mensaje a las 7 iglesias, cuando dice, yo conozco tus obras, yo camino en medio de la iglesia, eso lo vamos a ver después. ¿Y qué ve? Sí. Jesús caminando en medio de su iglesia, eso lo vamos a ver después, es la introducción para el capítulo 2. ¿Qué ve? Y aquí nos dice, miren, ¿qué es lo que yo veo cuando estoy en la iglesia? Y nos pone 7 ejemplos de 7 iglesias. Y más de alguna de las cosas que les dice a las iglesias, me cae a mí. Claro, claro. No, y qué bueno, porque antes que hablaras también estaba pensando esto, ¿no? Este pasaje, este versículo, el versículo 13, básicamente es la base para todo lo que pasa después en las 7 iglesias, porque Él está en medio de la iglesia. Y porque Está está en ahí, medio, entonces ve todo. Él ve, Él sabe, Él conoce. Claro. Y un mensaje constante que les dice es, yo conozco tus obras. ¿Por qué? Porque está caminando en medio de la iglesia. O sea, no hay nadie que lo pueda engañar a Él. Él lo ve, está consciente.
estamos en su claro, presencia. exacto. No, y por eso te decía, si nosotros pudiéramos tener el nivel de conciencia todo el tiempo de que Jesús está con nosotros, nuestras vidas serían muy diferentes, pues, ¿no? Todo sería muy diferente. No solo en términos de cómo nos comportamos, por ejemplo, delante de los demás o con los demás, sino que sería muy diferente también en cuanto a la fe que tenemos, en cuanto a la vida en general que llevamos. O sea, realmente sería muy distinto, ¿no? Sería muy distinto. Y es una de las labores del Espíritu Santo, Claro, hacernos conscientes de la presencia de Dios. Esa es una de claro, las labores del sí, Espíritu Santo. Y esa es sí. parte del proceso de santificación que vamos teniendo. Amén. Sí, Ahora, buenísimo. la pregunta es, ¿qué es lo que ve? A uno semejante al Hijo del Hijo de Hombre. Dios. Mm. ¿Sabes cuántas veces aparece en los evangelios el título Hijo de Hombre? No sé cuántas, pero sí lo he leído. Yo las conté, pero no me resultó tanto. Yo encontré 68 veces, pero alguien más experto, no me acuerdo qué escritor, dije que él sabe que son 81 veces. Ah, Entre los mira. 4 evangelios, 81 veces Jesús hace referencia de sí mismo para hablar del Hijo del Hombre. Mm. Y todos conocemos eso. Así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. El Hijo del Hombre es Exacto. Él. Jesús Mm. es un título mesiánico. Es una Mm. forma de hablar como los judíos tenían hablar. Para ellos el Mesías era un Mesías guerrero. Ajá, Entonces él utiliza un término para hablar de Mesías, pero que no necesariamente hablaba de un Mesías guerrero. claro. Lo que vemos, por ejemplo, en Daniel 7, versos 3 y 14, es Ujú. interesante. Mira, esto conviene leerlo. Daniel capítulo 7, versos 3 y 14. De todos Sí, los dale, lectores, creo que con mayoría absoluta están de acuerdo que tiene que ver mucho con esa visión. con esta visión que está aquí en Daniel. Sí. Ezequiel, Daniel 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 7. 7, versos 3 y 14. Dice, en una visión nocturna vi que alguien con aspecto humano, la versión NBI dice con aspecto humano, pero literalmente es hijo de hombre. Mm. Claro. Vi que alguien con aspecto humano venía entre las nubes del cielo, se acercó al venerable anciano y fue llevado a su presencia. Se le dio autoridad, poder y majestad. Todos los pueblos, naciones y lenguas lo adoraron. Mm. Su dominio es un dominio eterno, que no pasará, y su reino jamás será destruido. Claro. Entonces, es una profecía mesiánica, es un Claro. título mesiánico Mm. de Jesús como el Hijo de Dios, como Dios, es adorado. Ajá. Pero a la vez el Hijo del Hombre es algo tan profundo que da para, podemos hacer varios estudios, podríamos hacer una serie de clases Mm. de qué significa que Jesús sea el Hijo del Hombre. Por un lugar, por ejemplo, en Juan aparece cuando, ya no me acuerdo el capítulo, cuando Jesús le dice que acaso tú crees en el Hijo del Hombre, Mm. y viene un ciego a quien Jesús sanó y lo habían expulsado a la sinagoga, y le pregunta, ¿y quién es el Hijo del Hombre para que yo crea en él? Yo Mm. soy. Dice, y se postró y le Claro. adoró. Mm. O sea, el título Hijo de Hombre también refleja, es un título mesiánico, pero no es solamente un hombre, no es un humano, es Dios en Claro. naturaleza humana, porque un judío no adoraba a un hombre, un judío Mm. solo adoraba a Dios, es una religión monoteísta. Claro. Entonces, el Hijo del Hombre es un título mesiánico que conlleva el peso de la divinidad en un cuerpo humano y que Mm. a la vez habla de la naturaleza humana de Jesucristo. Mm. No es el hijo de un hombre, Sí. que esto lo haría humano. Él es el hijo de Dios, pero es hijo Ujú. del hombre porque tiene nuestra naturaleza. Mm. Y Claro. la vez que murió, resucitó, él no ve un ángel, no ve un espíritu con ropa. Es de alguien semejante a un hijo de hombre, o sea, con Exacto. naturaleza humana. Entonces aquí estamos viendo a un Jesús Mm. que representa a Dios, que es el Mesías, es el Rey, es el Señor, merece adoración, pero también tiene nuestra naturaleza y nos Claro. entiende. Por eso es nuestro sacerdote. Mm. Porque para Sí, ser eso. sacerdote tienes que ser humano y tienes que ser hijo de hombre. Claro. No hay otro, ¿no? Tiene que ser así.
Ahora, fíjate que empieza a hablar también Juan acerca de cómo él estaba vestido y también acerca de su imagen, ¿no? Quisiera pues leer cómo él se ve, cómo él ve, ¿no? Semejante al Hijo del Hombre, dijimos. Dice, vestido con una túnica que le llegaba hasta los pies y ceñido con una banda de oro a la altura del pecho. Su cabellera lucía blanca como la lana, como la nieve, y sus ojos resplandecían como llama de fuego. Sus pies parecían bronce al rojo vivo en un horno, y su voz era tan fuerte como el estruendo de una catarata. Increíble lo que dice, ¿no? Porque, wow, te imaginas, yo no puedo ni siquiera imaginarme ver algo de esta manera, porque, como te decía, hoy día le preguntaba a los chicos, ¿y cómo es Dios? Y aquí hay una imagen acerca de cómo Juan ve a Dios, a Jesucristo, perdón. Pero obviamente está interpretado desde su punto de vista, ¿no? A lo mejor era algo distinto, pero él interpretó lo que podía asemejarse, ¿no? Porque dice su cabellera era blanca como la lana. Bueno, no sé, debe ser una lana muy pura, ¿no? Una lana muy blanca, algo así como eh, muy limpia, como la nieve. Después dice, era blanca como la lana, pero al mismo tiempo como la nieve. O sea, el nivel de pureza que Juan ve ahí es tremendo, ¿no? Mira, léete Isaías 1:18. Isaías 1:18, vamos a buscarlo acá inmediatamente. Y eso es lo genial de Apocalipsis, que si yo no conozco la Biblia, no voy a entender Claro. las imágenes que usa. Entonces, para Dice entender así, Apocalipsis, tengo que entender todo el Antiguo Testamento, haberlo leído al menos una vez. no, claro, claro que sí. Isaías Dice, 1:18. vengan, 1:18, vengan, pongamos las cosas en claro, dice el Señor. ¿Son sus pecados como escarlata? Quedarán blancos como la nieve. Son rojos como la púrpura, quedarán como la lana. Claro, ahí está la imagen, bueno, está hablando acerca de eso Es mismo. la pureza, es la santidad de Claro, Cristo. la pureza, la Cristo es santidad, la santo, puro. limpieza que Dios tiene, Claro. ¿no? Libre de pecado, o sea, sin pecado. Es esa imagen divina, pues, ¿no? Que Juan ve. Increíble. ¿Sí? Entonces son rasgos del carácter de Jesús, básicamente. Ajá. Él lo está expresando en literatura apocalíptica, pero después en 1 Juan 3:3 dice, bueno, como Jesús es puro, todo el que Ujú. tiene esa esperanza de conocer a Jesús, de ver a Jesús, de encontrarse con Él en el cielo, también se purifica a sí mismo. Entonces, el tema es, esto te habla de la pureza de Jesús. Es un carácter santo, Él es el santo de Dios. Hay muchas escrituras que te hablan de eso. Es el único ser humano que jamás pecó. Claro. Pero esto también esto quiere decir, oye, yo soy pecador, yo fui redimido por su sangre, Mm. pero su pureza debe ser también una motivación a mi vida para buscar Ujú. transformación, para ser transformado a su imagen y semejanza. El espíritu que Él me dio se llama Espíritu Santo. Fíjate Mm. que el Espíritu Santo no se llama, el Espíritu de Cristo no es el espíritu eufórico, Claro. no es el espíritu del éxtasis, es Mm. el título principal, el nombre principal del Espíritu Santo es Espíritu Santo, porque quiere Exacto. llevarme a conocer, a ser transformado, a reflejar el carácter de Jesús, a su pureza, a su vida, a su santidad, a su amor, su Mm. paciencia. Y cuánta pasión tengo de ser más parecido a Jesús. Mm. O hay otras pasiones más Claro. grandes que es. Sí, a veces yo analizo mi corazón y es como, no tengo tantas ganas de parecerme a Jesús, sobre todo cuando está sufriendo, tiene situaciones difíciles o no sé, o alguien habla mal o te trata mal y es como, no Sí. sé, aquí no me dan tantas ganas de ser como Jesús que oró por lo que lo estaban crucificando. O sea, Sí. yo quiero llegar a tener ese corazón, pero Claro. esa cabellera blanca me habla de Mm. su santidad, Ajá. habla de él, de su Sí. carácter. Claro. No, es impresionante. Es impresionante toda la visión que ve Juan acá. Eh, Como estábamos hablando hace un momento, en este conversatorio vamos a hacer un conversatorio un poquitito más corto esta semana y la próxima semana vamos a continuar hablando acerca de, bueno, lo que nos queda todavía del capítulo 1 y Dios primero empezamos a hablar de las 7 iglesias. Pero en esta ocasión lo vamos a dejar hasta aquí, ¿no, David? Porque Ujú. tenemos Sí, varias cosas que hacer
y, y quisiéramos tener un poquito más de tiempo para seguir conversando sobre esto. A mí la imagen de Jesús en este pasaje me llama mucho la atención. Creo que hay muchas referencias también a Daniel, ¿no? Pareciera que hay muchas Hay referencias al muchas libro de referencias. Daniel acerca de estas imágenes también. Entonces daría para conectar un poquitito Daniel con lo que está pasando acá. Probablemente, bueno, William Barclay, que es un comentarista también que tú conoces, él relaciona mucho de lo que está hablando Juan en estas imágenes con Daniel. Entonces valdría la pena hacer un pequeño estudio también considerando todo lo que decís. Pero bueno, tenemos mucho para hablar, hay Sí, un es montón de demasiado. cosas que Hay tratar. que ir así como paso a paso, porque es mucho y Sí, hay mucho material y sí, muchas ideas. De verdad, sí, sí, hay muchas cosas. Dios es fascinante. Bueno, yo me quedo hoy día y también para los que nos están escuchando, creo que es bien importante quedarse hoy día con este punto central. Jesús está en medio de la iglesia. No importa cómo es la iglesia, no importa cómo es tu iglesia, porque uno puede pensar, bueno, mi iglesia, no, que no es aquí, esta otra es mejor, porque siempre uno hace comparaciones. Pero independiente de cómo nosotros veamos la iglesia, Jesús está en medio. Está Perdón, trabajando. se me pasó un mosquito por ahí. Sí. Eh, Está trabajando está trabajando, está ahí, con cada está una de ellas. Sí. y está viendo, ¿no? Está viendo la iglesia. Es tan bueno eso porque, tú sabes, nosotros tratamos de llevar la iglesia a un punto pensando esto es lo mejor para la iglesia, pero al final es Jesucristo el que va a decir que es lo mejor para la Él es iglesia. el Señor. Él es Pero el yo dueño me de voy con todo. eso. Sí, me voy con esto, me voy con que Jesús está en medio de la iglesia, está en medio, está ahí, está viviendo constantemente ahí. Y en segundo lugar, me voy con la idea de que todo lo que escucho yo necesito compartirlo. Tengo que hablar con las personas acerca de lo que estoy escuchando, porque Jesús me está diciendo cosas que tengo que compartir con los demás. Entonces es tan importante todo esto. Que tú como hijo de hombre es el Mesías, el Salvador, merece adoración y me entiende, porque es hijo de hombre, tiene mi propia naturaleza. Exacto, así es. Bueno, gracias David por tu tiempo. Vamos a continuar la próxima semana entonces y gracias a todos también por conectarse. Esperamos que estas lecciones que estamos aprendiendo aquí y conversando sirvan muchísimo. Me imagino que sí están sirviendo mucho. A nosotros nos están sirviendo mucho Sí. y deseamos nada más que puedan compartir. Por favor, compartan con otras personas lo que estamos aprendiendo, porque esa es la forma en que Dios quiere que nosotros lo hagamos, que recibamos su mensaje y que compartamos su mensaje con otras personas. Así que muchas Acuérdense, gracias. Gracias, David. ¿Ah? Apocalipsis es para vivirlos. No Exacto. es ciencia Es para ficción, vivir. es para vivirlos. Son principios Exacto. bíblicos de vida. Así es. Así es. Gracias, David. Que tengas buena Gracias, semana. Gracias por tu tiempo. Saludos a que tengan todos. muy buena semana. Un abrazo a todos. Bendiciones.